Y hoy se espera un lunes negro en Argentina, con fuerte caída del precio de las acciones, de los títulos públicos. Los títulos públicos que cotizan en el exterior argentinos ya están cayendo casi 5%. Con suba del dólar, seguramente va a salir el Banco Central a vender. El gobierno tiene la frazada corta, porque si gasta muchos dólares para mantener el precio de los dólares paralelos, entonces le sube el riesgo país porque está mostrando que no puede pagar la deuda. Es decir, es factible que hoy caigan muy fuerte las acciones argentinas, suba muy fuerte el riesgo país y suba muy fuerte el precio de todos los dólares paralelos, del dólar negro, del MEP y del contado con liqui. Eso es lo que se espera para hoy en Argentina. El viernes el Banco Central cerró su tercera semana con ventas de reservas por 150 millones de dólares. Vendió durante julio 2.600. Voy a tratar de simplificar porque en la radio los números se pueden confundir. Al Banco Central le quedan 27.000 millones, pero hoy tiene que pagar más de 800 al Fondo Monetario Internacional. Le van a quedar 26. ¿Saben cuánto tiene que pagar el año que viene Argentina? 24. Tiene 26.000 millones de dólares, y el año que viene tiene que pagar 24. No puede renovarlos porque el riesgo país no se lo permite. Es decir, la Argentina de Milei va camino al default. ¿Esta crisis empezó, la del viernes, por un problema de Estados Unidos? Sí. Pero la crisis en Argentina fue mucho más grande que en Estados Unidos. Y a mí me recuerda mucho el efecto tequila, el efecto caipirinha y todo lo que nos pasaba en los 90 con la convertibilidad del amado por Milei Menem, donde Estados Unidos estornudaba y nosotros teníamos una gripe de la puta madre. Eso está pasando ahora. Y vamos a tener un día muy, muy bravo. En Japón, la bolsa de Japón cayó 12%. ¿Cuánto hacía que no caía 12% la bolsa de Japón? Bueno, la última vez fue en 1987. Es decir, estamos ante una crisis financiera muy grande y Argentina ya venía tropezándose. Es muy delicado para el gobierno de Milei. Pero eso no es todo. Ayer CAME publicó el consumo PYME de julio, el mes que acaba de terminar. La caída interanual fue del 17%, es decir, se consumió un 17% menos que en julio de 2023. Pero la caída respecto a junio, con N, fue del 1,6%. Para que se den una idea, si todos los meses cayera 1,6%, el consumo de los argentinos estaría cayendo 20% anual. No anda muy lejos. Cayó 17% anual. Sigue cayendo todos los meses, a ver si se entiende. Hace 8 meses que asumió Milei y los 8 meses cayó el consumo. No encuentra un piso. No solo no está la B corta que dice Milei. Es un precipicio en donde la economía cae, cae y cae y los argentinos cada vez consumimos menos. Y Milei no reacciona, al contrario, Milei sigue ajustando. El 12 de agosto... va a haber una suba en el precio de los boletos de colectivos en el AMBA, en el área metropolitana, del 37%. Y además, el gobierno ya le avisó a la provincia de Buenos Aires que va a sacar los beneficios de la SUBE. Viste que cuando vos tomás un colectivo y después un tren y después un subte, distinto, bueno, ahí te van haciendo descuento. Eso lo va a sacar, va a desaparecer. Es decir, está ajustando cada vez más a la gente. Y el consumo sigue cayendo. Hay una excelente nota de mi admirado David Cufré, un gran periodista que él sí que la ve, ¿no? Se da cuenta, mira el panorama completo y se da cuenta por qué pasan las cosas. En donde él habla de la masa salarial. No habla tanto de si caen los salarios o no caen los salarios. Todos los salarios están cayendo contra la inflación. Sino que hace una cuenta bien interesante que es, bueno, además de que cayeron los salarios, hay mucho menos trabajadores porque hay cientos de miles de despidos. Entonces la masa salarial, que es el total de los trabajadores por los sueldos, es mucho mayor, la caída de la masa salarial es mucho mayor que la caída de los salarios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente menos. La plata disponible para comprar es mucho menor que la que había el año pasado. Por eso la economía sigue cayendo, cayendo y cayendo. El viernes salió el dato de la pobreza de la UCA.
llegó al 55%, una cifra similar a la crisis de 2001, que terminó con la caída del presidente, con 5 presidentes en una semana, con los depósitos de los argentinos en manos de los bancos. Y la indigencia llegó a 20%. Es decir, Milei más que duplicó la cantidad de argentinos que tienen hambre. Es decir, a diferencia de los primeros meses en los que la economía real caía, pero la situación financiera mejoraba, ahora caen ambas como un piano. La respuesta de Milei son los 100.000 millones de pesos de la CIDE para espiar, para apretar, para coimear, la ley antimafia que permite encarcelar personas sin órdenes de un juez y la ley que permite que las Fuerzas Armadas se desplieguen en territorio nacional. El gobierno prepara un marco legislativo que legalice las acciones de un gobierno autoritario para contener a argentinos cada vez más empobrecidos y en muchos casos hambrientos. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Roberto. Hola, Roberto, buen día. Bueno, dentro de un rato vamos a estar hablando fuerte seguramente de dónde se va a ir el dólar y las acciones por una crisis internacional que agarra a Argentina en una situación de fragilidad muy grande. Sí. Argentina viene con una crisis financiera, hace 3 meses que están subiendo los dólares, cayendo las acciones y la bolsa, ¿no? Sí, el cálculo que hacías al principio respecto a la cantidad de reservas incluye los depósitos privados. Claro. Esos 26.000 millones, claro, no son dólares que tiene disponibilidad el Estado argentino para hacer frente a vencimientos. Te digo más, de los 27.000 millones, 17.000 son depósitos de argentinos. La mayor parte son depósitos de dólares argentinos. Y claro, si se los gastara para pagar la deuda, no te pueden devolver el plazo fijo. Vos sabés que te escuchaba al final decir que se iba a potenciar el Estado policial o el Estado represivo justamente merced a la profundidad del ajuste. Y te agregaría o añadiría a eso la velocidad de la transferencia de ingresos, porque hoy con la reglamentación parcial de la ley bases, lo que se reglamenta es precisamente todo aquello que permite profundizar el ajuste. De hecho, creo que Sturzenegger en un hilo de tweet se ufana de eso, de que el gobierno le dio generosas herramientas para poder profundizar el ajuste y acelerar la transferencia de ingresos por 2 vías, fundamentalmente la moratoria y lo que llama la ley anticoimas, que en realidad es, hemos hablado bastante, es el silencio del Estado. Afirmativo. El silencio administrativo frente a los... No, afirmativo. Afirmativo, sí. Afirmativo. Es decir, que ante el silencio se presupone que el Estado, después de cierto plazo... El que calla otorga. Claro, con eso se supone que el Estado, de manera sumaria, va a entregar parte de su patrimonio. Perdón, te hago un paréntesis ahí. ¿Qué dice Sturzenegger? Cuando el Estado te tiene que dar una autorización, alguien paga una coima por esa autorización. Yo saco la autorización del Estado, si el Estado se queda en silencio, la autorización se da de hecho. Bueno, alguien va a pagar por ese silencio. O sea, no elimina la coima. La coima es o por autorizar o porque dice callado, pero la coima va a existir igual si alguien la quiere pagar. Lo que cambia es la acción. Es, primero, que como achican el Estado se queda sin posibilidad de dar respuesta rápido. Entonces se le puede vencer el plazo. Eso genera derechos adquiridos. Y segundo, autorizaciones sin fundamento, que eso es lo peor. O sea, van a autorizar cosas sin fundamentar, con el silencio. Ver, y eso es lo peor. Y sin poner el gancho. Exacto. Claro, sin poner el gancho. El funcionario que en todo caso permita una autorización de esta forma no va a ser punible porque al no haber firmado una autorización nadie va a poder acusarlo de haber cometido Es consecuente con que el administrador del Servicio de Inteligencia del Estado sea una persona monotributista sin cargo también. O sea, el nivel de informalidad que maneja el gobierno para resortes importantes es muy conveniente para los sujetos, para quienes administran ese poder, y es muy inconveniente para nosotros, digamos, para quienes habitamos el país. Pero insisto, la velocidad de la transferencia de ingresos tiene que ver con el deterioro que inevitablemente va a sufrir el gobierno en términos políticos por todo aquello de lo que no se habla, que es básicamente la caída del ingreso. Digo, de lo que no se habla. No es que no esté presente en las casas, está presente en las casas porque
hables con quien hables, hay dificultades para pagar los servicios que han aumentado, para pagar el puchero, para llegar a la segunda semana del mes. O sea, todas esas dificultades existen, por más que los medios no hablen del tema. Y le está pegando la imagen a... Ya salieron 2 encuestas en los últimos días con fuerte caída de la imagen de Milei. Esto lo tomo de la nota que publica hoy Diego Genud, se las recomiendo mucho la nota, está estupenda. Y dice, la imagen negativa del presidente subió 8 puntos de 37 a 45 y la positiva bajó de 46 a 41. Es una encuesta de la consultora Circuitos que dirige Pablo Romá. Bueno, por eso digo, ese deterioro, por más que los medios hablen de otras cosas, de otras cuestiones, que no hablen de economía de bolsillo, ¿no? A ver, si no mide 5 puntos es porque la gente cree que la culpa la tiene el gobierno anterior, porque con una circunstancia así, cayó de la rúa, digo, con 55% de pobreza, los gobiernos no pueden sobrevivir. Sí. Lo que pasa es que, a ver, la pobreza subió 16 puntos. 16 puntos, ¿sí? Estaba en 39, lo deja Alberto y se fue al 55. El tema es que mucha gente cree que la culpa es del gobierno anterior. Bueno, Laura recién comentaba, Laura edita los domingos en el Destape Web. Y claro, ayer había un tema que monopolizaba la agenda del resto de los medios y recién decía Laura, salió un dato económico que nadie mencionaba. Ni siquiera económico, social. Social. La pobreza. Claro. Claro. Y era un dato que en otro no fue la contexto... principal nota de casi todos los medios durante toda la tarde, que es lo que debería haber sido. Claro. Yo me quedo, vos mencionabas que todo coyunturalmente esta crisis financiera o este inicio de crisis financiera pasó por Estados Unidos, Sí. ¿no? Por el número de desempleo de Estados Unidos. Sí. Hoy tenemos que estar atentos a los números del sector de servicios que sale hoy. Y yo pensaba cómo reacciona Estados Unidos, porque lo que estamos viendo ahora es el temor latente hace ya 2-3 años que existe en Estados Unidos y por lo tanto del mundo hacia Estados Unidos de que Estados Unidos entre en recesión. ¿Cómo actuó la economía de Estados Unidos durante estos 2 años cada vez que aparecían estos números negativos? Con despidos masivos. Lo vimos en todos los sectores, lo vimos en la industria, lo vimos inclusive en sus huevos de oro, que es Silicon Valley, donde va Milei tanto. Los despidos fueron masivos a nivel que empezó a haber desempleo en un mercado que no conocía la palabra desempleo. Y yo me pregunto, ¿cómo va a reaccionar Argentina ahora frente a una crisis que la va a golpear de lleno y para la que no está, digamos, no está preparada, no, como a diferencia de otros tiempos, estamos mucho más vulnerables, nos hicimos mucho más vulnerables a la crisis. Y ahí entra la reglamentación de la ley bases. Claro. Entonces, ¿por qué Estados Unidos reacciona siempre de inmediato, las grandes empresas reaccionan de inmediato con despidos? Porque es fácil. Claro. Porque el sistema está pensado para regenerarse y para sobrevivir a través de los despidos. La primera variable que se sacrifica es la fuerza de trabajo, porque es barato, porque es fácil, porque la gente lo acepta, porque no está sindicalizada, porque no entienden que hay un lugar para el reclamo, las cosas son así, te dicen ellos, y empiezan a buscar y todos se pauperizan, inclusive en sectores que no estaban acostumbrados a que se pauperizaran, como por ejemplo el tecnológico, que hoy reivindica. Bueno, vamos hacia eso. A diferencia de las últimas, digo, para los más jóvenes, que no recuerdan quizás crisis como las de los 90, vamos a una crisis en donde no van a tratar de poner una doble indemnización. Claro, como hacen los gobiernos peronistas. Digo, no Buen van a punto. intentar haber una intervención del Estado para frenar una hemorragia en el empleo formal. Va a ser todo lo contrario. Cuando fue la caída de Lehman Brothers, es que Cristina hace ese famoso llamado a Tomada, lo cita y le dice, te doy 24 horas para prepararme un plan para que los trabajadores no paguen el precio de la crisis de Lehman Brothers, y ahí le lleva el repro, se llama, ¿no? Sí. Sí, Ahora, ese sistema que el gobierno te paga una parte del sueldo y qué sé yo, mientras vos estás en crisis. bueno, y lo vimos también en la pandemia. Hoy es muy poco popular defender al gobierno de Alberto Fernández, pero si hay una cosa que el gobierno de Alberto Fernández intentó hacer, es que no se desplome el empleo, especialmente el empleo formal. Bueno, eso es todo lo contrario a... ¿Cómo? El programa ATP. Exactamente, bueno, eso es todo lo contrario a lo que vamos a ver como estrategia de política pública de empleo en este momento. Las herramientas que van a utilizar, ¿cuáles son? Las herramientas que la oposición le dio al gobierno, la oposición aliada, como le digo yo, que le dio para que pudiera gobernar. Es importante explicar qué pasa cuando
Cuando a vos te dejan despedir en las épocas de crisis, se supone que el empresario es el que toma el riesgo y es el que más gana, ¿sí? Ahora, si vos cuando viene la mala te podés sacar el gasto de los empleados de encima, vos no perdés nunca. Cuando viene la buena, te la quedás vos. Cuando viene la mala, y ya que estoy, le hablo al resto de los medios de comunicación que están haciendo mierda a sus trabajadores, cuando viene la mala, los despedís, le bajás el sueldo, haces todo ese desastre que se hace cada vez más. Entonces el empresario no pierde nunca. El empresario no pierde nunca, porque estas crisis, aunque venga de Estados Unidos, donde venga, vos te la tenés que bancar como un riesgo empresario. No que lo pague el trabajador. Ahora, el problema es la conciencia de la gente. Mira, yo estuve hace poco en Países Bajos y hablaba con un francés. Vieron que Mélenchon habla del buen vivir, ¿no? En Países Bajos, en Holanda, digo, para el que no lo sabe, vos los ves, los tipos a las 5 de la tarde salen de trabajar, se van a tomar la cervecita, están charlando en la esquina, tienen un transporte limpio y que funciona bárbaro, tienen educación pública gratis, pagan impuestos como la puta que lo parió, es decir, el empresario paga 35%, pero se la quiere llevar a la casa, paga 15 puntos más, paga 50, pagas impuestos hasta el perro, tenés impuestos para el perro, se pagan muchos impuestos y viven bien. ¿Y bien bien qué quiere decir? Quiere decir que no se le pide al trabajador que sea un esclavo, que esté 20 horas por día y que si en un momento sube la desocupación lo empiezas a tratar de vago, si recibe un seguro social lo empiezas a tratar de planero. Es decir, acá han acostumbrado incluso a la gente que esto que estamos viviendo es normal. No es normal, estamos viviendo muy mal. Estamos viviendo muy mal. Y ahora lo están pagando los trabajadores. Por eso digo, me interesó mucho la nota de David Cufré, donde David Cufré dice, ojo, no hagan la cuenta nada más que la caída del salario. Hagan la cuenta que hay menos gente trabajando. También hay menos planes. Sí, acumulaste aparte 3 caídas el último mes. La caída del ingreso por seguridad social, muy fuerte. La explicación que te dan es que, bueno, aumenta el trabajo informal. No es cierto, caen los ingresos de la seguridad social también entre monotributistas, es decir, que es la informalidad absoluta lo que crece. Bueno, eso no es un buen dato, sobre todo para los jubilados, que parte de sus ingresos se nutren por ese aporte de los trabajadores activos, y también para el sistema en su conjunto, por el sistema en su conjunto. Y cuando hablo del sistema hablo de las empresas que producen cosas. Tienen su principal mercado en aquellos trabajadores que están en vías de pauperización, de desempleo y de ajuste absoluto. Entonces, en el círculo vicioso que ya ha vivido la Argentina, el camino por recorrer es el camino que ya se vivió muy nítidamente en los 90. Se sublima la financiarización de la economía, el único negocio viable va a ser timbear. Y ojo, porque eso en tanto... Hoy, por ejemplo, esa timba no se vuelve también antieconómica. Si la timba también se vuelve antieconómica, lo que vos destruiste es cualquier posibilidad de recuperación de la economía, incluso aquella que es muy tóxica, que es la economía hiperfinanciarizada. Hoy hay toda una generación de jóvenes que, como venimos describiendo, en los últimos años se volcaron a la timba financiera, que van a descubrir cuánto se puede perder. Claro. Porque gente que no vio otra caída como esta, Laura lo comparaba con el 2008 y con la caída por la pandemia, no son comparaciones ociosas. Standard & Poor's, que es una de las grandes consultoras que se dedican a evaluar el sistema financiero, tiene un índice que es el índice de volatilidad. Está en 65, suele moverse alrededor de los 10. Solamente superó los 50 puntos en las últimas décadas, en 2008 con la crisis de Lehman Brothers y durante el primer mes de la pandemia. Es decir, estamos viviendo un episodio de esa misma gravedad apalancado en otro problema que no tiene que ver con la economía, pero que afecta a la economía, que es la posibilidad de un conflicto global en términos bélicos. Porque... Sí. Perdón, cuando uno mira esos famosos monitores que te muestran todo en rojo porque caen las acciones de todo, y creo que tenemos la placa por ahí, hay una sola empresa que este fin de semana, mientras todas se desplomaban 10, 12, 15%, subió muchísimo. ¿Cuál es? Lockheed Martin, fabricante de armas. Es decir, también hay un mundo que se está preparando para un conflicto global, cosa que no hubo en 2008 y que no hubo durante la pandemia. Y entrémosle un poquito ya a eso. Ahí siempre acá se empieza la historia un poco después, ¿no? Dice, bueno, Irán está atacando a Israel. Lo que pasó antes
fue que Israel mandó a asesinó, ¿no? Sí, en las últimas, yo diría 10 días o quizás una semana, ya me perdí, perdón, fueron unas semanas un poco agitadas en este mundo. Israel primero mató al máximo jefe, la cabeza política, digamos, de Hamas. Hamas, para los que no se acuerdan, es el partido, movimiento, milicia islamista palestino que controla la Franja de Gaza desde 2006, el que hizo el ataque contra Israel el 7 de octubre y contra el que Israel desató una guerra que en verdad está afectando a toda la población de Gaza desde hace más de 10 meses. Se está acercando a 40.000 muertos, la gran mayoría mujeres, niños y civiles. La estrategia, yo creo que Israel hace un tiempo entendió el gobierno israelí que no puede hacer desaparecer a un movimiento como a Hamas, porque digamos es políticamente imposible, siempre va a aparecer uno nuevo. Entonces está usando el manual de Irak y de Estados Unidos, que es descabezarlo. Bueno. Hay distintos rumores, pero la realidad es que mató en la casa que tiene el líder de Hamas, en Teherán, en la capital de Irán. Algunos dicen le metió una bomba hace 2 meses y esperó que estuviera ahí para la asunción del nuevo presidente iraní, que casualmente es un declarado reformista que quería reinsertar a Irán en el mundo, cosa que ahora lo veo difícil. Murió un blando. Bueno, blando, me parece que Irán es un poco demasiado, pero en términos iraníes ponele que sí. Y hay algunos que dicen que no, que fue un misil, lo cual es todavía, digamos, más preocupante porque no fue interceptado por la defensa antiaérea de Irán. Y eso pone a Irán en un problema porque lo pone en un lugar o que no se supo defender o que lo entregó. Entonces lo pone a Irán justamente en una situación en la que siente que no puede dejar de responder. Después que, vamos a decir la verdad, la última vez que esto escaló en un ataque directo de Irán a Israel fue un ataque preanunciado, que no tuvo víctimas afortunadamente, y en gran parte no tuvo víctimas porque Irán, digamos la verdad, buscó que no hubiese víctimas, se lo anunció a todos 48 horas antes, algo similar a lo que está pasando hoy también, y es llamativo que las autoridades iraníes en las últimas horas salieron a decir que ellos no quieren la escalada de una guerra regional, pero sí que están obligados a responder. Eso permite imaginarse que quizás no vayan a buscar el mayor daño posible que pueden hacer, que es con un ataque sorpresa. Dicho esto, el análisis que ya es inevitable es que mientras en Israel cada vez crece más, y en Estados Unidos también, un reclamo a Netanyahu a que se concentre en buscar un acuerdo con Hamas para liberar a los rehenes que siguen adentro de Gaza y de alguna manera frenar el conflicto en Gaza, Netanyahu está constantemente generando situaciones para escalar una guerra mucho más allá de Gaza, es decir, a nivel regional. Lo hizo, se escaló la situación con Hezbollah, es decir, con el Líbano, y ahora está pasando con Irán. Esto obviamente va a afectar directamente al precio internacional del petróleo, lo sabe todo el mundo, y además yo te diría, en términos internacionales, yo creo que puede ser uno de los talones de Aquiles de la candidatura de Kamala Harris en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es uno de los temas, acá no nos damos cuenta porque el tema Gaza desapareció de la agenda, pero en Estados Unidos es especialmente fuerte la discusión, es especialmente fuerte en la base demócrata, en la base electoral, especialmente en un sector, en el sector más, comillas, progresista, no sé cómo llamarlo, liberal de la base demócrata, y es un tema incómodo porque el gobierno de Biden, y Kamala incluida, no saben cómo manejar porque tienen una alianza declarada con Netanyahu y al mismo tiempo tratan de presionar a un Netanyahu para que frene lo que ya es una carnicería a todas luces y no lo logran porque no están dispuestos a poner en juego la alianza Israel-Estados Unidos. A mí me preocupan 2 cosas acá. Primero, el impacto de este tipo de crisis en la economía argentina, en una economía que claramente está frágil. Y segundo, que Milei quiere ser protagonista de estas cosas. Y nos pone en peligro, la verdad. Lo que pasó en Venezuela es, en todo caso, un adelanto de lo que puede llegar a pasar, porque Milei, en su afán de ser protagonista y de sostener su posición, terminó dejando a la Argentina completamente aislada.
Hoy, por ejemplo, Boric, que había sido uno de los que había empezado muy duros con Venezuela, está acercando su posición a la de Brasil, Colombia y México. Es decir, todos se mantienen de tal manera de buscar negociar. O sea, todo el mundo, acá en Argentina hay gente que le dice a Lula, Lula es muy blando. No, Lula está tratando de negociar. No puede decir Maduro es un psicópata y después tratar de negociar porque Maduro no lo va a dejar entrar. Claro. Entonces, lo tratan de tal manera para después involucrarse. Todos han dicho, nosotros acá también, desde el primer día, que no creíamos en los números de Maduro, simplemente porque no mostraba el detalle de los datos. Y lo acaba de decir Cristina, no sé si lo tenemos, lo dijo Cristina en su exposición del sábado, también pidiéndole, bueno, mostrar los datos de Maduro, porque si no, no te podemos creer, ¿no? Ponelo, a ver. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio el Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional, que había sido hackeado y que por lo tanto no tenían las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Bueno, hay gente que por ahí no comprende, dice, bueno, pero ¿por qué Cristina, Alberto y todos ahora están diciendo si yo tengo afinidad ideológica con Venezuela y por qué? Bueno, porque las cosas cambiaron, porque está claro que se perdió. Y vos, por más que tengas afinidad ideológica, hay un pueblo que lo votó en contra. Hay un pueblo que lo votó en contra, aunque sea por supervivencia, tenés que decir, yo no puedo estar a favor de un gobierno, digo, el peronismo ha estado en 1000 elecciones y cuando perdió se fue a la casa. Te digo más, Macri cuando perdió se fue a la casa. Macri cuando porque el día que se rompa el sistema y que vos empieces a abonar la ruptura del sistema porque el que lo rompe piensa parecido a vos, te puedo asegurar que el que pierde es el que está del lado nuestro. Entonces nunca hay que abonar gobiernos dictatoriales, gobiernos que se quedan por las malas y qué sé yo, que está habiendo represión, que está habiendo... O sea, ellos mismos dijeron, ya metimos a 2000 presos, y un presidente no puede decir yo metí a 2000 presos. En todo caso es un juez. No, y además los mete presos. Entonces, las razones anteriores no tienen nada que ver. En este momento hay una elección donde todos entendemos que está habiendo fraude y que el pueblo venezolano quiere otra cosa. Entonces, vos no podés decirle desde acá de Argentina, no, pueblo venezolano, quédenselo porque Corina Machado es peor. Bueno, eso lo decía el pueblo venezolano. Es así. Para mí, de la misma manera que tratamos de analizar Gaza y entendemos que no existe una... O sea, cuando uno llega a una situación de... Obviamente no es asimilable el nivel de violencia que hay en Gaza a Venezuela, pero digo, cuando existe un nivel de conflictividad muy alta, no hay una salida donde hay un bueno y un malo y el bueno prima, se queda y el malo se va a la casa. O sea, hay compromisos. Hay un ex negociador, creo que ya está fallecido, un ex negociador de Oslo de Israel decía, la paz la hacen los traidores. ¿No? Bueno, me parece que un poco lo que está tratando de hacer Brasil es ponerse en una situación incómoda realmente, Claro, porque es claro. mucho más cómodo ponerse dentro de del cuadrado blanco, del cuadrado negro, Claro. y decir, bueno, tenemos que negociar, tenemos que pedir las actas, pero fíjense que ya el enviado de Lula, Amorim, su ex canciller, ex ministro de Defensa de Dilma Rousseff, está hablando de una transición, de una posible transición. Y cuando hablan de una transición, no sé si tenemos el audio ahí, él habla de, se imagina 6 meses.
Él dice esto no va a ser de hoy para mañana, que es un poco la imagen que quiere instalar, por ejemplo, Macri, Milei, como que están hablando de un derrocamiento, básicamente. Se cae mañana y entramos todos corriendo a Miraflores. Pidieron explícitamente un derrocamiento por parte de las Fuerzas Armadas el día de la elección. Para salir de un conflicto de manera pacífica se sale así, se sale negociando, se sale de manera difícil y se sale discutiendo y a corto, mediano plazo, además, digamos. A mí me parece que el ideal sería que fueran una nueva elección. ¿Por qué? Primero, porque la verdad que lo que dice la oposición, que ganó por 30 puntos, obviamente es mentira. Segundo, porque esta oposición es terrible. Esta oposición es entregarle el país a Estados Unidos. Eso está claro. Es decir, tiene que haber un rearme en donde haya del otro lado fuerzas progresistas que tienen un montón de pueblo que quiere eso, pero que por ahí está saturado porque nadie quiere tener un presidente 50 años. Digo, yo fui a Cuba cuando Cuba era recontra comunista, fui 7 veces. 7 veces. Y fui viendo todo el proceso, porque hay 2 cosas que me interesan, La Habana y la playa. Y entonces voy. Y hubo un momento en que la mayoría de los cubanos ya tenían los huevos llenos, la verdad. O sea, hay un momento en que la revolución se cae, aunque sea revolución. Bueno, acá claramente la gente no lo quiere a Maduro. Ahora, yo preferiría que tampoco esté Corina Machado, sinceramente. Bueno, pero esto es como si hubiésemos, nosotros no queremos, a mí no me gustó que ganara Milei. Sí. Venimos diciendo acá el primer día que básicamente está abriendo el país de par en par para que entre Estados Unidos. Sí. Y aquí estamos. Pero agregar algo más. Claro. Déjame agregar algo más. Yo quería explicar Respecto a lo que comentabas, Roberto. Teniendo los antecedentes de Donald Trump, que no aceptó el resultado de una elección y trató de quedarse y dar un golpe de Estado. Y de Jair Bolsonaro, que no aceptó el resultado de una elección y trató de quedarse a dar un golpe de Estado. Que son las 2 influencias más importantes para Javier Milei. Desde el campo popular en la Argentina, alimentar una narrativa similar, más allá de que en este caso sea con los polos pegarse un tiro del pie. es una estupidez. Claro. Es cortar la red que te puede llegar a atajar si llegas a tener algún problema y te caes. Claro. Hay que ser muy firme en ese sentido, decir, el resultado electoral hay que Además, conocerlo rápidamente, transparentemente. La derecha y acatarlo. argentina, la derecha más asquerosa, deforma todo. Digo, nosotros desde el primer día tuvimos esta posición y la semana pasada Johnny Viale agarró un video de Laura del lunes, cuando todavía no había salido la posición de la Fundación Carter, y la pasó el miércoles diciendo, ¿ves que mienten? Que ya lo dijo. Es decir, ellos usan cualquier cosa para mentir. Johnny Viale es una basura, no lo quiere nadie, no lo quieren los técnicos, no lo quieren los compañeros, es un mal tipo, es un mal periodista, pero no importa, la derecha hoy está en ese lugar. Si vos lees el tuit, los 2 tuits son una locura. El tuit de Maduro, pongámoslo los 2, y el tuit de Milei sobre el de Maduro, donde se van a un nivel cósmico, no sé, hablan de Dios, de los santos, del diablo. Digo, hay un nivel de locura en donde hay que tener una rigurosidad para decir las cosas bien, y aún siendo riguroso te lo pueden cambiar de fecha, ¿no? Y decir que dijiste otra cosa. Es que de la misma manera que yo digo que Netanyahu hoy le conviene para mantenerse en el poder que haya más conflicto y que haya más guerra, yo lamentablemente creo que a Maduro le conviene más tener un Milei para confrontar en sus críticas que confrontar con Cristina. Y viceversa, a Milei también tener obviamente. a Maduro como un ejemplo de, miren lo que va a hacer la Argentina si yo no lo salvo de esto, le sirve muchísimo. Sí, yo no creo, perdón, voy a imponer, seamos buenos entre nosotros. Para mí no hay una discusión sobre democracia, instituciones. Lo que hay es una discusión en tal caso, en el caso de Maduro en particular, de qué posibilidad tiene Maduro de sobrevivir a una transición política en Venezuela. Él, Diosdado Cabello, la cúpula militar. Sobrevivir en el sentido literal. Porque es una transición muy difícil. La América Latina tiene experiencias en transiciones de autocracias, dictaduras, a democracias más o menos fortalecidas. Y en todos los casos hubo negociaciones y pactos. El caso más extremo de ese pacto es Chile, donde incluso al dictador se le otorga una banca en el Senado de manera vitalicia. Es el caso más extremo de un pacto de transición. Claro. El caso más virtuoso, a mi modo de ver, fue el de la Argentina, donde se juzgó por lo menos a los responsables en una primera instancia y al final del camino, después de mucha lucha, a todos, no a todos, por lo menos a los ejecutores del plan criminal. Los autores y beneficiarios todavía siguen preservados. Es la parte que falta de la justicia que a mí me gustaría que se
que se realiza en Argentina con la dictadura cívico-militar. Ahora vamos a volver sobre el tema porque esos pendientes propician que en el presente siga habiendo víctimas. Claro. Como vimos en Córdoba este fin de semana. Pero ahora vamos a volver sobre eso, por qué para mí es importante y por qué para mí fue virtuoso el proceso que se dio en la Argentina, que fue también un pacto. Y después hubo otros pactos posteriores a ese. Pactos que se dieron de manera tumultuosa, ¿no? Obediencia de vida y punto final fueron consecuencia de levantamientos armados de militares en guarniciones militares. Claro. Es decir, no es que se firma... Está, viste, la fascinación por la Moncloa, que se supone que hubo gente que se sentó, discutió más o menos, comieron un asadito, firmaron un pacto y se terminó. No, no funciona así. No funciona así ni en España, donde había que salir de 40 años de franquismo, ni funcionaba así en la Argentina con la dictadura cívico-militar. Tampoco va a funcionar así en Venezuela. Entonces, este paraguas que está tratando de abrir Brasil, que tiene intereses creados en esa transición. Obviamente. También Petro, por eso aplico ese amor entre nosotros. No es que ni Lula, ni Biden, ni Trump, ni Petro, ni nadie hacen lo que hacen solo por una pulsión institucional. Pero es que nosotros lo venimos diciendo hace mucho. Bueno, la política exterior es una cuestión de defensa pero de no los la política intereses exterior, de cada país. porque en este caso estamos hablando de política interior de Venezuela que impacta... No, pero decís, ni Lula, ni Biden, ni Petro. Lula cuida los intereses de Brasil, Biden cuida los intereses de Estados Unidos, Petro cuida los intereses de Colombia, Milei cuida su cuenta de Twitter. Estoy yendo un poquito más allá, estoy yendo un poquito más allá. Incluso hay quienes tienen que cuidar su propia libertad individual. Eso adentro de Venezuela, sí. No, y afuera de Venezuela también. Hay gente que tiene que cuidar su propia libertad individual. Porque fueron 25 años de un proceso que fue muy generoso en América Latina. Che, quiero leer el tuit del presidente de hoy, dale, porque dale. a mí me preocupa su... No sé qué decirlo ya, cómo tratarlo. El tipo escribe lo siguiente, el presidente de la Nación. Dice, los comunistas nos atacan. Yo la verdad no conozco a ningún comunista. Pero bueno, él dice que los comunistas nos atacan, llenos de insolencia e impiedad. Ahí ya se fue un rato para la poesía. Para exterminarnos a nosotros, exterminarnos. Escuchen, voy a ir a la frase completa. Los comunistas nos atacan llenos de insolencia e impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Está citando a la Biblia. Mejor Pero es una dicho, locura. Está citando el libro de Macabeos. Sí, él lo cita, él lo dice al final, pero no importa, eso no lo sabe la gente. Es el presidente de la Nación que está diciendo que van a exterminar a los hijos. ¿Qué es esto? Ahora, ¿Cómo un presidente puede hablar así? siendo un economista que está tan obsesionado con la economía, ¿no? Un día que están todos tratando de entender qué están pasando con los mercados, el derrumbe de los mercados. Y él habla de esto. Sale la UCA diciendo que yo sus recibí mensajes a las 12 de la peores. noche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, siguiendo las bolsas de todo el mundo por la preocupación por la cosa. Y él está hablando de esto. Por eso digo, Sí, bueno. cuanto más se profundice la crisis, por eso digo, hay un sector de América Latina y hay un sector de Argentina que le sirve que se profundice la crisis en Venezuela, que se vuelva más violenta, que se vuelva más irresoluble. ¿Por qué le genera esto? Le genera un tema que a mucha gente, por distintas razones, le caló y que puede usarlo también de pantalla para los problemas internos. Y hay otro sector que está tratando de resolverlo con pocas cartas. Esta semana, las últimas versiones es que Lula, Petro, yo no creo que López Obrador, me imagino más un Lula, Petro, van a tratar de tener una reunión personal por teléfono con Maduro. Y se están jugando las últimas cartas. ¿Cuánto tiempo más podés esperar a que presenten las actas? En el 2013, cuando la oposición denunció fraude, cuando ganó Maduro por primera vez, el propio Jorge Rodríguez, que actualmente es el presidente de la Asamblea Nacional, las mostró por televisión en una conferencia de prensa larguísima a los 3 días de la elección. Maduro el viernes entró sonriendo al Tribunal Superior de Justicia diciendo tengo las actas pero no me las pidieron todavía, por eso no las presenté. Entonces, los próximos días van a ser claves para ver si la estrategia de Lula tiene chance de funcionar o no. Y si tiene chance de funcionar, esto va a ser lento. Y al mismo tiempo, del otro lado, la gente que quiere que esto no se solucione, está forzando a una crisis peor ya. Y en ese sentido, me parece que a Milei le cayó en un momento perfecto. Voy a algo más ligero, si quieren. Vieron que en pocos días se le revelaron
dos jugadores importantes a Milei, que son Roca y Macri. Macri hace una cosa rara, ¿no? Porque exige que lo dejen ayudar. Mira que vos tenés un problema, sos mi vecino, decir, che, yo te quiero ayudar. Te dice, no, no, está bien. No, pero déjame ayudarte, no. Déjame ayudarte, la puta que te parió. Bueno, loco, ¿me querés ayudar o te querés quedar con mi casa? Dice, ¿te ayudo o te cago a trompada? Es muy raro, la posición de Macri es muy raro. Lo entendemos porque se ha quedado sin nada. O sea, Milei se llevó todo su electorado. Y fue muy fuerte lo que vi ayer. Este hombre que me echó, me censuró y qué sé yo, a veces me genera, me pongo al lado del más débil. Empatía, te genera empatía. Claro, porque estuvo con Majul, que Majul lo traicionó, porque Majul era empleado de él. Otra vez, porque ya otra vez, claro. Estuvo en medio de 72 Y ahora, claro, ustedes saben que Macri en algún momento era el dueño, las acciones argentinas están cayendo 12% en Estados Unidos, perdón, perdón que interrumpa. Los títulos públicos están cayendo 5%, el riesgo país vuela, las acciones argentinas caen 12%. Esto es una catástrofe financiera. Estas son las, dentro de un rato lo vamos a ver las acciones cuando abra la bolsa acá en Argentina. Estamos ante una situación, es decir, un gobierno que se venía cayendo solo, ahora recibe vientos huracanados del mundo. El tipo de cambio, porque todo eso va a ir a presionar el tipo. Bueno, ¿qué es lo que hace un inversor ahora? Trata de cubrirse. ¿Con qué te cubrís? Con una moneda dura. Claro. Lo que puede pasar es decir, bueno, hoy el dólar debería subir 20%. Vos decís, no, subió 3. Bueno, porque el Banco Central vendió 300 millones de dólares. Claro, pero si el Banco Central vende 300 sube más el riesgo país. Y si sube más el riesgo país, quiere decir que el año que viene no podés salir a hacer rollover, es decir, pedir guita para pagar esos 25.000 millones que debes. Y además, en este de la que se brindó el propio gobierno. Y en este contexto además está devaluando el real en Brasil, está devaluando Chile, es decir, Argentina está quedando cada vez más retrasada. No solamente con las monedas duras, sino también con sus vecinos. No, se le complicó, y convengamos, se le complicó un montón. Y todo esto ocurre después de que el gobierno transfirió del Banco Central, que tenía... El oro. No, el oro y la deuda. Y la deuda al Tesoro. Al Tesoro. El Tesoro no puede emitir. El Tesoro no puede emitir. Claro, o sea que se complicó solo también el gobierno. Sigo con Macri. Era parte de una productora que se hizo cargo de La Nación Más. Él vendió su parte y ahí hay un grupo de unicornios que la manejan. El principal es Mercado Libre, es Galperín. Entonces hoy Majul es empleado de Galperín. Y ayer Majul le hizo una pregunta, viste que tiene raptos, viste cuando vos vas perdiendo la racionalidad, cuando sos viejo o tenés alguna de esas enfermedades, que tenés ratos que vos no sabés. Y después tenés ratos donde vos recuperás. Él tuvo un minuto donde recuperó cuando era periodista. Y entonces le dice, yo no entiendo, dice, porque usted dice que no lo dejan entrar al gobierno, pero ya está Bullrich, está Petri, está Sturzenegger, escuchémoslo. Cuando vos estuviste rodeado de los orcos, ya sabés cómo manejarte. Bueno, pero, decís, qué lástima. Porque yo voy a dar una versión de lo que, interpretación, me puedo equivocar, deducción de lo que dice la gente de La Libertad Avanza, o lo que dice gente de Milei. Nosotros tenemos mucha gente de Juntos por el Cambio que fue de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich. Entonces ya no, Mauricio dice que Patricia Bullrich está enojada, no es del PRO. No. Luis Petri. Se ratifica en el PRO, fue por decisión propia y por suerte, porque ahí la experiencia que hizo Patricia en el gobierno nuestro le agregó valor a ellos. Bueno, Luis Petri. Entonces dice la gente de PRO que Luis Petri no es radical, pero era Junto por el Cambio, fue en la fórmula. Luis Caputo. Bueno, Luis Caputo era Junto por el Cambio. Sí, ¿no? y bien que lo eligió, porque de vuelta, tiene gente que ha tenido experiencia. Y le tengo fe a Federico que va a hacer cosas buenas en desregulación. Entonces, de alguna perspectiva, medio gobierno es parte del gobierno. Vamos. ¿O no? Es un razonamiento. Déjame un segundo. Vos fíjate una cosa. Federico Sturzenegger. Sí. Una de las regulaciones que está entusiasmado es con el tema aerocomercial. Quiere hacer una segunda revolución de los aviones. Sí. Como lo que pasó en nuestro gobierno. Sí. Macri, después del acto ese donde ofreció ayudar por las buenas o por las malas, empezó a hacer un raid de notas. Y cada vez se le fue complicando más. Es raro, semejante entusiasmo por la ayuda. Lo debe haber recibido de Margarita Barrientos, esa cosa solidaria. Claro, después de esa pregunta, el tipo se calentó.
y se pelearon al aire. Fue muy raro porque viste que eran casi amantes esta gente. Y ahora se pelearon. Ojitos azules, ¿no? Y ahora miranos peleándose. Ninguna empresa en vías de cerrarse. Bueno, cuando uno dice, caramba, hay gente que estuvo, que es como los que tienen el equipo Toto, que no son del PRO, son del sector privado, se volvieron al sector privado. Sí. Hay que convencerlos que nos vuelvan a dar una mano. Sí. Entonces, aquel que estuvo en la Casa de la Moneda, por ejemplo, y la hizo eficiente, ahora que ya vimos que cuando vuelven los orcos vuelve a ser un desastre, ese mismo, por el 10% del trabajo, va y la cierra. Claro. ¿Y qué poder, Ahora, permitir? sí, cómo no, no te cómo pongas no. ansioso, si no, no se puede hablar. No, yo estoy fantástico. Bueno, pero entonces, estoy conversando baja, también. Baja. No, Entonces yo digo, estoy. Pará. No, baja no, eso no. bueno, Yo- entonces déjame hablar, Sí, déjame hablar. pero, Yo te estoy dando una idea. déjame somos terminar. grandes todos ya. Estamos Sí, sí. muy viejos. No, Entonces digo, yo no. Yo no, dice Majul al final. Faltó que le dijera, estás al aire, Mauricio. Casi se empiezan a Bajale, arañar. viejo, baja. Una cosa terrible. Faltó que le hiciera así. Pensemos que Majul fue el que dijo que Macri tenía algo de Mandela. Sí. Que todos supusimos que le había afanado algo, qué sé yo. Tiene algo, ¿viste? Fue a la casa y le afanó un jarrón, qué El sé yo. cenicero. O sea, él hacía editoriales diciendo que Macri era un prócer y ahora casi se agarran de las Debe mechas. ser muy frustrante para Macri ver cómo se le van yendo. Frustrante, digo, para las características que tiene Macri, ¿no? Las características de poder que tiene Macri, que es la de un patrón de estancia, un dueño de empresa. Riesgo país 1730, Claro. riesgo país 1730, riesgo país se va camino a 2000, peligro de default en Argentina. Es que yo quisiera- Vamos a mantenerlo informado todo el tiempo de qué pasa con el estado financiero, porque hoy es una crisis terrible. Yo quisiera vincular esto que está pasando hoy Sí. con lo que vienen viendo Macri y otros respecto a la velocidad Roca. del derrumbe del Claro. gobierno de Milei. Cosa que todavía en los medios no se percibe. ¿Por qué? Y ahí quiero dar un dato el fin de semana. Ayer me impresionó mucho porque curiosamente todos los, salvo Nico Lantos, pero habla bien de Nico, no mal, el resto de aclara. los panoramistas... Por esta vez. No, habla muy bien. El resto de los panoramistas tenían exactamente el mismo dato. Ah. Que se resume en una línea que estaba calcada, que decía, en la Casa Rosada sugieren que Macri representa solo el 7% del electorado. Es curioso, porque la Casa Rosada le sugirió lo mismo a todos los panoramistas. Claro. Bueno, tengo para mí que la sugerencia parte de Santiago Caputo, que es un funcionario... ¿A vos no sin- te sugiere cosas, Santiago? No, a mí no. Bueno, No, de hecho bueno. quise no que me sugiera, pero Qué feo que Yo sí lo- entablar sí. algún tipo de intercambio de información No te elaborás. y no, todavía no Sugerile lo logré. que presente Si su- me No, está pero escuchando- pará, porque esto no es información. Esto es una operación de Santiago Caputo respondiéndole a través de los panoramistas. Claro, vos no sos nadie. No sos Yo no me nadie. presto a operaciones. No sos nadie, no. No, Caputo le dice a Macri. vos no Claro, sos le nadie. dice acá que vos no sos nadie. Las sensibilidades están... Tremendo lo que... Qué fuerte. Bajá. Ahora Majul esta noche lo va a pasar. Navarro peleándose con... No, yo digo que, Démonos un abrazo. tiene lógica que Santiago Caputo le hable a Macri a través de panoramistas que le hablan a Macri, que no es la intención nuestra, nosotros le hablamos a los lectores del Destape. Pero digo, ¿por qué es importante esto? Porque en esa discusión lo que hay es una discusión de velocidades. Macri dice, déjame entrar al gobierno porque hay una serie de negocios que están postergados y que yo necesito sacar. Esa es la verdad de la milanesa. Claro, yo necesito sacar ahora. Esa es la verdad. Porque mañana vuelven, lo que Macri, aparte Macri lo dice, mañana vuelven los orcos, que Los orcos. en la acepción de Macri, los orcos sería todo aquel que no es él. Sí. Claro. Digamos. No es solamente el Que quiere decir que kirchnerismo. no es una persona, ¿no? Claro, si es claro, orco, claro. no es una persona. Que es la misma acepción de Milei, digo. Es que es la misma acepción de Milei, pero la diferencia es que Milei involucra a Macri en los orcos, a sectores del macrismo en los orcos, y Macri involucra a sectores del mileísmo en los orcos. Sí. Bueno, esa discusión de negocios, esa aceleración en la discusión de negocios, marca el pulso de la velocidad del deterioro. Cosa que hoy se va a potenciar. Déjame, Por más que los medios no lo cuenten. Esto es déjame muy precisar importante. Claro. de qué negocios estamos hablando Dale. también. Macri tiene la mirada puesta en el sector energético. Claro. Cuando habla de segundas o terceras líneas, piensa, por ejemplo, en un hombre en el directorio de YPF. Y tiene la mirada puesta en el Ministerio de Capital Humano, que como el propio Milei dijo, es el único que tiene la billetera abierta.
Es decir, es el único... Bueno, lo usan. Macri, bueno, parte del reclamo de Macri es justamente ese. Sí. Miren todos los negocios que podrían estar haciendo, no miren toda la comida que podrían estar repartiendo. Y después de los negocios, digo, más allá de esos dos temas, hay otras dos áreas que le importan a Macri. Justicia e inteligencia. Y fue explícito con eso, fue explícito en las entrevistas que dio durante el caso fin de semana. Bueno, el caso Correo pasa por justicia de alguna manera. Pasa por ese andarivel. Pero lo que tiene Macri también es una carrera contra el tiempo. Porque Macri, aunque él no lo quiera decir y aunque él mantenga esa actitud altanera, porque entiendo que es la única que conoce, porque fue criado así, se está devaluando también. Macri en noviembre pensaba que iba a tener uno de los joysticks, que el gobierno iba a tener 2 joysticks y él iba a tener uno, que iba a ser cogobernador. En diciembre, cuando ve que no le van a dar la manija para cogobernar, pensaba que en 4, 5, 6 meses Milei iba a estar en una situación de debilidad tal que o bien lo iba a ir a buscar para darle la llave del gobierno, o bien se iba a caer y iba a dejar paso a un esquema nuevo con otra cabeza, como podría ser la vice Victoria Villarroel, donde él tuviera más influencia. Ahora ya directamente lo que pide es 2 o 3 o 4 lugares en espacios claves de la gestión para hacer sus negocios. Claro. Y ni siquiera para ser el que maneje. Lo que tiene para dar a cambio es los votos de senadores y diputados. Y lo que tiene para dar a cambio son los votos de senadores y diputados, pero hasta ahí. Porque los votos de senadores y diputados no en todos los casos responden directamente a él, sino a través de otras figuras. Y pasó algo muy curioso. Por ejemplo, en el acto de relanzamiento de lo que él llama el nuevo PRO, pero que es el mismo que antes, más chiquito, no solamente estuvo la distinción con respecto al gobierno, que era la que Macri quería, sino que quedó muy en evidencia la distinción con respecto a Juntos por el Cambio. No hubo ni un solo radical, ni un solo Lilito, nadie del peronismo disidente, es decir, se quedó... Estuvo el mago sin dientes. Estuvo el mago sin dientes. Estuvieron Frigerio y Nacho Torres, que son los dos gobernadores del PRO con proyección, sí, estuvieron. ¿Alguno de ellos subió algo a sus redes que estuvieron ahí? No. Ni Torres, ni Frigerio incorporaron a su narrativa en las redes sociales su presencia en el acto del PRO. ¿Qué sí tuiteó Frigerio unas horas después del acto del PRO? Una foto con Karina Milei en el despacho de Karina Milei en la Casa Rosada, agradeciéndole a la jefa, al jefe. Esa es una señal política clarísima de que Macri cada vez tiene menos cartas en la mano para negociar. Y eso explica sus nervios también, ¿no? Macri está necesitado de a ver, porque todo esto cuesta plata, digamos. La política cuesta plata, comprar canales de televisión cuesta plata. Y en general, el empresario argentino está habituado a hacer negocios sin su plata. Pero de algún lado sale. Y eso genera compromisos. Y Macri tiene compromisos. Nosotros lo vemos como un tipo... digamos, por el peso del apellido más que nada, con tradición de poder en la Argentina. Y porque ha formado un espacio político, ha llegado a ser presidente, pero bueno, él también tiene acreedores, que son más poderosos que él. Y tiene que responder a esos acreedores, y no está respondiendo. La diferencia entre... Se lo ve nervioso, la verdad. Se lo ve muy nervioso. Exasperado. Vos mencionaste también a Roca. Yo averigüé un poquito, traté de entender por qué Roca desde Estados Unidos lo raspó a Milei, diciendo que quizá habían sido excesivamente optimistas respecto a Milei. Bueno, hay cuestiones operativas, sobre todo de Tecpetrol, que hay algunos pagos que se están demorando, que tienen que ver con el precio sostén, que es el famoso barril criollo, el precio sostén que se le adjudicó a Techín. Discusión que en su momento tuvo Roca con Macri, ¿recuerdan? Y hubo una acusación mutua de terminar en tribunales. Macri llegó a pagarle un año 600 millones de dólares de subsidio a Roca. Claro, pero después hubo una discusión. Y después se lo cortó. Claro, hubo una discusión, le quiso bajar el barril petrolero. Era un escándalo. Macri casi mete en cana el número 2 de Roca. Claro, y después de esa discusión pública por el barril criollo... Y Alberto lo hizo zafar a Pablo Roca. Exactamente. Digo, porque todos tienen una parte de esto que... Sí. Entonces digo, hay cuestiones que tienen que ver con su desarrollo empresarial y hay cuestiones que tienen que ver con algo que, obviamente, para Roca genera alergia, que es la posibilidad de competencia. Que en la acepción de quienes hipervalorizan el mercado es virtuosa. Pero Roca es de esos empresarios que valorizan el mercado siempre y cuando no tenga que competir. Entonces valoriza el mercado sin competencia. Es una acepción rara del mercado que tiene Roca y que se le puede complicar si es que el gobierno se termina tomando en serio su programa. Claro.
O sea, y Roca lo que ve es que con la ley bases, no Milei, sino Sturzenegger, que tiene en su cartera de clientes a competidores de Roca, Sturzenegger se está tomando en serio la apertura del mercado energético. Claro. Para Roca es un problema. Claro. Hablando del tema energético y de Kicillof, por lo que pasó el otro día con la petrolera nacional, ¿no? Lo que pasó es que primero Majul dijo que no iba a tener la planta de GNL porque era comunista. Claro, a partir de ahí eso tiñe todo de sospechas, desde luego, ¿no? Bueno, hubo una gran discusión de Kicillof con el presidente de YPF. Ahora, me gustaría ir al fondo de esta cuestión, porque me da la impresión de que a veces no se entiende cuál es la relación entre Milei y Kicillof y qué rol cumple cada uno. Pues muchos dicen, no, Kicillof es el próximo candidato a presidente del peronismo. La verdad que decir eso, faltan 3 años para la próxima paso presidencial, es una locura. Eso no tiene ningún sentido. Kicillof no es candidato a nada. Lo que se está viendo acá es un enfrentamiento entre el presidente de la nación, el presidente de 50 millones de argentinos, y el gobernador de una provincia que contiene casi a la mitad de los argentinos y que contiene casi a la mitad del PBI. Hay un enfrentamiento muy grande entre el presidente de la nación y el gobernador que gobierna casi a la mitad de la población, con 2 aspectos muy fuertes. Uno, que tienen proyectos para el país absolutamente antagónicos. ¿Sí? Es decir, Milei termina con la obra pública, Kicillof sigue con la obra pública. Milei desindustrializa, Kicillof trata de seguir industrializando. Milei se deja la salud, Kicillof fabrica remedios. Es decir, hay 2 proyectos antagónicos que la gente puede ver claramente entre 2 jugadores importantes, el presidente de la nación y el gobernador de la provincia más grande. Pero además, el gobernador se hace cargo de las cosas que Milei va dejando. Es decir, Milei no entrega comida, va el gobernador y entrega la comida. Milei no entrega medicamentos para el cáncer, va el gobernador y entrega. Entonces, ese antagonismo político, hace muchos años que no veíamos un antagonismo así, va creciendo y va a ir creciendo. No porque Kicillof sea el próximo candidato a presidente de la nación. Eso es, con las vueltas que tiene el mundo y que tiene Argentina, es inverosímil planteárselo de esa manera. El verdadero, y esto tiene muchos condimentos, porque claro, si Kicillof está compitiendo en términos de gobernar, deja fuera a los que están compitiendo y están medio de vacaciones, digo, ni siquiera hablan, ¿no? O a algunos que hablan de vez en cuando. Ahí se generan rispideces y hay operaciones y qué sé yo, pero lo que verdaderamente ocurre es eso. Y sí que hay 2 grandes protagonistas de la vida pública, no solo porque tienen proyectos antagónicos, sino por el tamaño de lo que gobiernan. Y eso es lo que vamos a ver cada vez más. Por eso Milei le va a tirar con todo lo que tiene. Y aparte porque tiene un proyecto de poder, Milei, ahora sí tiene un proyecto de poder, desde la propia concepción que otorga el poder, que es obliga a hacerse fuerte electoralmente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros contábamos acá el viernes que el 76% de las bancas que se renuevan en el año que viene, en las elecciones legislativas del año que viene, no son del PRO ni de la Libertad Avanza. El 76% de las bancas que se renuevan las pone fundamentalmente la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria y la izquierda, que renueva 4 de 5. Es decir que la Libertad Avanza tiene todo por ganar, porque renueva poquito y todo lo que sume le suma. El PRO, si le sale bien el 1-2 con Milei, puede salir hecho. El radicalismo está complicado. El radicalismo está complicado porque o hace listas con el PRO o va por la suya. Si va por la suya, habrá que ver qué pasa. Sería una experiencia inédita. Hay que ver si el PRO hace listas por afuera o si va por la Libertad Avanza también. Hablamos poco del radicalismo, pero el radicalismo tiene un nutrido grupo de legisladores que son bancas que van a estar en disputa el año que viene, y también está jodido Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque si sigue la tendencia de que cada gobernador atiende la suya, atiende su juego, lo que vamos a ver es una fragmentación de la estrategia política. Claro. Y entonces, esto que vimos en estos días de Kicillof y Milei, lo que vos contabas recién, confrontando individualmente, lo pone a Kicillof en posición de fortalecerse a través de la discusión de listas. Y eso lo va a poner necesariamente enfrentado, por lo menos como están planteadas ahora las cosas, con Máximo.
Está acostumbrado a otra estrategia, digamos, a no compartir decisiones. En ese sentido. Entonces, ahí hay todo un tema que está por resolverse y que la política ya está discutiendo. Para mí es ciencia ficción. Porque en el aquí para mí ahora, también es ciencia ficción decir que es candidato 3 años antes, no tiene ningún sentido. No, incluso la discusión del lista del año que viene es ciencia ficción. Dos cositas. Falta un año en un país donde hay gente que está viendo cómo llega a fin de mes. Dos cositas. Pero bueno. Una, en el 2021, la última vez que cerraron listas legislativas, la lista del Frente de Todos la cerró Alberto Fernández y la lista de Juntos por el Cambio la cerró Horacio Rodríguez Larreta. Y la mayoría de los analistas políticos leyeron eso como un gesto o como una señal indubitable de que Larreta se encaminaba a ser el próximo presidente y que Alberto Fernández se había parado y había ganado la interna del... No pasó ninguna de las dos cosas. Entonces también, muchas veces, por una cuestión de necesidad de mantener el interés en la información, se le da más importancia a cuestiones tácticas que terminan quedando en un segundo plano. Eso en cuanto a listas. Segundo, Milei está preparando su desembarco en la provincia de Buenos Aires, por lo que contaba Adrián, de que necesita hacerse fuerte ahí. Y después de buscar un lugar en el conurbano bonaerense para hacer ese primer acto durante 2 semanas y no encontrarlo, porque en todos lados le decían, no vengas acá porque no va a salir bien, lo van a terminar haciendo en La Plata. Hasta La Plata se tienen que ir para que Milei pueda pisar la provincia de Buenos Aires. Más cerca de eso, en todo el cordón del conurbano bonaerense, hoy Milei no lo puede ver ni en figuritas. Mirá vos. Che, bueno, el gobierno venía con esta crisis financiera, que hará 1 mes y medio más o menos que empezó, ¿no? Si el dólar no cuesta 2.000, 2.200, 2.300, es porque el Banco Central se está desangrando, vendiendo dólares todos los días. Es decir, en principio el 20% de las exportaciones van directo para bajar el dólar y el otro 80% se comprometió el mismo Milei que lo va a destinar a bajar el dólar. Es decir, y así nos vamos quedando sin reservas. Ahora, esto, más el índice de pobreza, más la baja del consumo, qué sé yo, hace que todos vean que Milei va para las malas. Ahora, está tomando medidas, yo lo decía en la editorial, está tomando medidas para convertirse en un gobierno autoritario. Los 100.000 millones de pesos de la CIDE reservados, que lo va a gastar para espiar, para apretar, para coimear, qué sé yo. La ley antimafia, con la cual nos puede detener sin la orden de un juez. Y además, y ahora aparece, y el Chivo Rossi marcaba una parte, lo tenemos por ahí, del tema de los militares. Es decir, quiere permitir que los militares vuelvan a hacer seguridad interna, que es un consenso democrático en Argentina de que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ahí está el Chivo Rossi que dice: después de haber leído el proyecto completo de modificación a la Ley de Seguridad Interior, ratifico lo dicho y agrego, es una reforma peligrosa para toda la sociedad argentina, una humillación al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Bailo, dice el Chivo, y ahí pone algunas de las cosas que a él más le preocupan de lo que leyó. Otra cosa más en peligro, las Fuerzas Armadas de la democracia. Si meten las Fuerzas Armadas en seguridad interior, van a socavar la confianza y el respeto alcanzado hoy. Milei y Villarroel terminarán degradando al personal militar, desviándolo de sus misiones. Había una parte que estaba en amarillo, muchachos, no lo tenemos, así voy ahí. Ahí está. ¿Me lo pueden leer que yo no llego? Sí, esto es parte del proyecto que entró la semana y que dice que en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad terrorizar a la población, de nuevo vemos como en la ley antimafias la excusa de la lucha contra el narco, contra el terrorismo, para... Aterrorizar a la población puede ser cualquier cosa. Yo tengo un juicio porque dicen que yo quise generar miedo por algo que le dije hace 5 años a... Bueno, eso va a permitir que las Fuerzas Armadas realicen patrullaje. Pero pará, hay un párrafo que por ahí es más técnico, pero es importante. Y de origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquines. Esa es la ley antiterrorista. Claro. Bueno, por eso utilizan la palabra terrorismo. O sea, cualquier cosa que vos hagas, recuerden que a los chicos que fueron presos el día de la marcha, que fueron 20, los trataron de terroristas. Sí. Y les aplicaron esa ley. Y les aplicaron esa ley. Para traducir, este párrafo lo que dice es que si hay una movilización como la que fue contra la ley bases, las Fuerzas Armadas pueden hacer, y ahí dice... Patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de control en puestos fijos o móviles, control y vigilancia de instalaciones inmuebles, es decir, el Congreso de la Nación, por ejemplo, y aprehensión en flagrancia, es decir, lo que hicieron con manifestantes en esa marcha. O sea, hacer de policía. Hacer de policía. Hacer de policía, digamos, traduzcámoslo, es lo que hace la policía normalmente. Pero a esto se le suma que en causales similares se va a poder
hacer detenciones por 48 horas sin orden de juez, según la ley antimafias, si se aprueba la ley antimafias, intercepción de comunicaciones, allanamientos sin orden de juez, y a eso se le suma que todo esto va a estar cruzado por el ciberpatrullaje, es decir... Todo esto como en Venezuela sería. Sí. ¿No? Igual esto sí se aprueba. Sí se aprueba, bueno. Y sumémosle estos hechos detalle de esta nota que hiciste hoy, porque ese es el enrarecimiento del clima que hay en Argentina. Sí, de hecho, me acordaba de la nota cuando leíste el tuit de Milei, porque dice, Milei dice, los comunistas nos atacan llenos de insolencia para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Nosotros este fin de semana nos enteramos del asesinato de una mujer que se llamaba Susana Beatriz Montoya. En estos momentos... en un ratito empieza el velorio, en Córdoba. ¿Por qué el caso es importante? Susana Beatriz Montoya es la madre de Fernando Alvareda. Fernando Alvareda es un trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos que militó muchos años en la agrupación Hijos porque su padre, Ricardo Alvareda, está desaparecido, con un caso bastante conocido, que es que su padre, Ricardo, era policía. Era un policía de profesión que se acercó en su momento a la militancia política del PRT-ERP y que funcionaba dentro de la estructura de inteligencia del ERP, avisando, siendo policía, a quién iban a secuestrar. Como él avisaba, salvaba gente. Claro. Los policías se dieron cuenta de que había lo que para ellos era un traidor. Lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron en Córdoba en 1979. Ahí estamos viendo el comunicado que sacaron los organismos de derechos humanos de Córdoba. A su hijo, Fernando Alvareda, en diciembre le dejaron una serie de notas en su casa amenazando, diciendo que ya no tenía amigos en la policía, que dejara de ir a la escuela. Hoy cuando lo entrevistamos él contaba que él estaba muy orgulloso de que él daba clases de derechos humanos en la escuela de suboficiales de policía. Y le pusieron las notas pegadas con balas. Esto fue en diciembre con el cambio de gobierno. Sí. Paréntesis, nosotros en marzo entrevistamos a Sabrina Volke, ¿te acordás? Claro, una joven militante de Hijos, igual que Fernando, a la cual le entraron a su casa, la torturaron, abusaron sexualmente de ella y le pintaron en la pared "Viva la libertad, carajo, ñoqui". Eso fue en marzo. Y hoy, que estamos en agosto, nos enteramos de que la mamá de Fernando, hijo de este policía desaparecido, y que además estaba justo por cobrar, esto nos lo contó hoy a la mañana cuando lo entrevistamos, él hizo todo un trabajo en la policía de Córdoba, no solo para que reconocieran la historia de su padre, sino para que corrigieran el legajo. El legajo muchas veces de los trabajadores estatales desaparecidos figura como abandono del lugar de trabajo. Bueno, que figure como que efectivamente le pasó, le restituyeran su cargo, le hicieran un ascenso y le pagaran a la mamá la pensión por ser viuda de un policía desaparecido durante la dictadura. Bueno, estaba por cobrar esto. Y aparece asesinada. Aparece asesinada. Esto que estamos viendo en pantalla es lo que le ponían a su hijo, ¿sí? A Fernando, con el que hablamos hoy a la mañana, Fernando Alvareda. Este es el enrarecimiento del clima y el empoderamiento del genocida y sus grupos. ¿No? La gente que los rodea, que lo dijo Adrián Murano el otro día. Ojo que no son tres viejitos que están tirados ahí. No. Es un sector de poder en la Argentina. Sí. Y bueno, ahora empezaron a matar gente. Fernando, hoy hablamos temprano con él, fue muy dura la entrevista, les recomiendo que la escuchen y la compartan. Él contaba algo que ellos terminan naturalizando, que es que él fue amenazado muchas veces. Claro. Contó que le han cruzado el auto, le pusieron a 45 en la cabeza con sus chicos mirando, pero que él pensaba que no se iba a pasar un límite en democracia, que era matar. Cuando uno lo amenazan siempre piensa no va a pasar nada. Bueno, la mataron a su mamá y él obviamente quiere saber qué pasó. Nunca se supo qué pasó con las notas pegadas con balas que le pusieron en diciembre. Como no sabemos todavía quién entró a la casa de Sabrina Volke. Como no sabemos todavía quién prendió fuego el otro día al auto de Cadena 3. Claro. Y está todo filmado, o sea, hay una impunidad sobre todas estas Además cuestiones. Pueden decir cualquier cosa, es decir, le echaron la culpa a los 20 pibes que estaban presos, ya se sabe que no y nadie habla más, nadie dice, bueno, entonces si no fueron ellos, ¿quién fue? Y quiero marcar una cosa que está muy bien en el tuit de Rossi, además de la descripción que hace del riesgo que implica este proyecto, que es poner a Milei y Villarroel en el mismo nivel de responsabilidad, porque hay todo un operativo ahora de separar a Milei de Villarroel, incluso con sectores del peronismo que la promocionan. Y eso es muy peligroso porque este dispositivo no responde a Milei.
Tampoco es que responda a Villarroel. Villarroel forma parte de ese dispositivo. Claro. No sabemos si forma parte y ella responde al dispositivo o ella integra una línea de decisiones. Fue Lemoine a la televisión a bancar la visita. Y Lemoine es de Milei, no es de la vicepresidenta. No, por eso digo que hace bien Rossi en focalizar la responsabilidad en ambos. Porque, insisto, hay todo un operativo de asociar a Villarroel. Igual en este caso, responsabilidades de los diputados y senadores que no se lo voten. Por supuesto, lo mismo que con el hijo. Hay gente en el peronismo que quiere poner a la amiga de Videla adentro del peronismo y formar gobierno con ella. O por lo menos armar una amalgama de sectores nacionales, una especie de transversalidad nacionalista que integre a Villarroel. Pero ¿qué quieren decir exactamente con eso? Porque Cristina siempre fue nacionalista y era un gobierno progresista. Vuelvo a lo que comentaba yo hace un ratito. En general, la discusión política es una discusión de intereses y de representación de intereses. Y en la Argentina, de tantas carencias, los intereses están muy vinculados a las urgencias económicas. No solamente los pobres tienen urgencias económicas, los pobres tienen la urgencia de la supervivencia económica. Pero después los sectores más favorecidos también tienen sus urgencias económicas en un mundo donde en general la concentración se ha globalizado. Claro. Entonces, este dispositivo es un dispositivo que nace a la vida económica argentina y hegemoniza la vida económica argentina en la dictadura cívico-militar, el actual dispositivo de poder económico. Bueno, ese dispositivo siempre se ve amenazado cada vez que hay, si se quiere, algún viento aperturista. Claro. ¿Qué hace? Entonces trata de manipular lo que hacen las personas. Ponele a Lemoine lo que dijo el otro día. Lemoine es, por más que vos digas, pero esta mina, mirá, no, tómatela en serio porque es absolutamente cercana, va todos los días a la Rosada. Va todos los días a la Rosada Liliana Lemoine. Debe ser la persona que más conoce a Milei. Así es, escuchá. Un par de diputados fueron a ver, con el pleno uso de su derecho en funciones incluso como civiles o como diputados también, fueron a visitar a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuentagotas. Que desaparecieron personas, ¿no? Pero importa, podrían haber puesto bombas en jardines de infantes, podrían haber violado mujeres, podrían haber comido gente. Bueno, más allá de las barbaridades sí, pero del tiene lenguaje. Un peso, porque vos vas corriéndote. No, pero esto ratifica lo que planteábamos el otro día, Roberto. Ojo, porque esta operación la armó Karina Milei. Y ahí hay un dato, que es Karina pisando territorio de Villarroel. Es Lemoine, que tuvo idas y vueltas con Karina, por su vínculo, el vínculo de ambas con el presidente. Con Milei, claro. Hoy forma parte de ese dispositivo, del dispositivo que conduce Karina. Y esta defensa que hace Lemoine del genocida Tour ratifica que detrás de ese operativo, lo ratifica cosa que yo digamos, sin jactancia, en algún punto nosotros anticipamos, porque es importante entender que Karina Milei, cuando pisa territorio de Villarroel, lo que busca es agradar a ese dispositivo de poder. Claro. Y ese dispositivo le responde de distintas maneras. Ese dispositivo de poder le responde de distintas maneras. No necesariamente en el sistema financiero, porque el sistema financiero tiene otras características, pero sí en el poder económico real o de la economía real. Ojo con la sobreactuación del traslado a precios del tembladeral financiero. Porque es lo que impacta. Estaba viendo recién una encuesta de proyección de este fin de semana, que se cerró este fin de semana. Y efectivamente está impactando la carestía de la vida, está impactando, está erosionando la imagen de Milei. Por más que, insisto, los medios hablen de otros temas. Ahora, el poder de impactar sobre el bolsillo la siguen teniendo 2 o 3 corporaciones, claro, lo saben muy bien, 2 o 3 corporaciones de alimentos. Que van y vienen con Milei, todavía no lo terminan de comprar del todo. Que es un poco lo que expresó Roca como patriarca de ese dispositivo. Claro. Muerto Blaquier, digamos, un poco el patriarca de ese dispositivo es Roca. Blaquier era un hombre muy importante en la Copal, Blaquier era un hombre muy relevante en esa corporación de industrias alimenticias, pero
Bueno, Roca es el patriarca de la industria. Claro. Y si uno ve dónde, después de los jubilados... Es el que maneja Es el toda la patriarca de UIA, su ¿eh? industria. Sí, sí, Es está el que bien, de maneja su la industria. UIA, ¿no? Pero con sus programas... La industria se está hundiendo. Sí, claro. Por eso, sus programas, que se supone que son las que propician el crecimiento de las pymes, también se están viendo afectados por la caída de la economía. Entonces, ojo, porque estamos empezando a asistir a algo que la Argentina ya vivió por lo menos 3 veces antes, que es esta tensión entre industria, campo y sistema financiero. Históricamente era campo-industria. Bueno, con este Danilo es un Pastore, gobierno más cercano a las energéticas, a las petroleras, ahí es donde está dando los grandes negocios, este ¿no? sector quiere reprimarizar, quiere volver a... Igual hago Che, una doy- aclaración. La para declaración. mantener al público, porque va cambiando la cosa Sí. financiera, ya abrieron los dólares, ya está 2% arriba el dólar MEP, 2,20 arriba el contado con liqui, el riesgo país está en 1.712, subió 112 puntos, y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, todavía no abrió la bolsa porteña, están 9% abajo. ¿sí? Qué lindo. Todas estas Ya llega tensiones- Alfredo Zayat, para hablarlo Sí. con él. Todas estas tensiones también impactan en el Congreso, que es donde el gobierno tiene que ir a buscar números para aprobar la ley antimafias, para aprobar la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y ojo, lo comentamos acá el viernes, pero lo reitero porque el fin de semana se fue solidificando. Ojo, porque el decreto con el cual se le asignó a la CIDE un presupuesto 8 veces más grande, 9 veces más grande que el que tenía la AFI, como todos los decretos, está a tiro de control del Congreso. Claro. Y en principio habría número en ambas cámaras para voltearlo. Lo cual no significa que se vaya a voltear, porque además del número lo que tenés que hacer es juntar la voluntad política y sentarlos a todos en sus bancas. Pero en principio hay suficientes votos del radicalismo y del peronismo para voltear este decreto. Tanto es así, que me comentaban el fin de semana, que están Francos y Caputo a 4 manos saliendo a hablar con los gobernadores, que son los que le pueden atajar algunos de los votos, y dice, se están gastando el presupuesto sobre el que van a votar en conseguir los votos para que ese presupuesto Mirá no se la caiga. desesperación que tiene el gobierno con el precio del dólar. El gran dato va a ser hoy a las 5 de la tarde cuando nos enteremos cuántos dólares vendió. Que sacó un decreto, una resolución, perdón, en donde dice que todos esos dólares, viste, manchados, cara chica, todos esos que te cobraban menos, obligó a los bancos a que te los reciban siempre que los dejes depositados. ¿Sí? No te lo cambian por pesos o por otro dólar. ¿Por qué? Porque necesitan dólares aunque estén sucios, aunque sea lo que sea, porque no tienen dólares. Porque necesitan los dólares de los depositantes para salir a timbiarlos en el contado con liquidación para defender el precio y que no se le vaya a 2.000 pesos. Mirá lo que es rascar el fondo de la olla, que van a buscar esos dólares que te quedaron ahí, que no sabés qué mierda hacer, porque alguien te lo encajó y estaba todo manchado de pintura, roto, con la cara de Pluto, qué sé yo. Bueno, tráiganlo que nosotros lo usamos igual porque estamos desesperados porque necesitamos dólares. Está íntimamente ligado al blanqueo eso también, ¿no? O sea, Claro. es una operatoria que se... Bueno, si vos están usando Mi Argentina, te avisa en el celular, aunque vos no hagas nada, si tenés bajada la app de Mi Argentina, te avisa que podés entrar a la moratoria. Pero no te avisa que tenés que reescribirte para seguir recibiendo subsidios a las tarifas, por ejemplo. No, claro. Que podrían, Claro. ya que la van a usar, que Buen te dicen, punto. che, reescribite porque si no te va a venir más cara la luz. Usar los dólares para incorporarlos al sistema con un objetivo de timba cortito, porque la gran mayoría, si lo hace, lo incorpora ¿para qué? Para un plazo fijo que da 12% anual, digamos, que es un objetivo de timba corto. No parece ser muy atractivo como, más allá de que el blanqueo lo que evita es que te cobren impuestos, pero digamos, si vos tenés ese blanqueo hormiga, no está preocupado porque le cobren o no le cobren impuestos por ese canutito. Ahora, sí es interesante, mirá, Ahí vos te vas a acordar de me esto. dijo un gran empresario, esta AFIP no me genera la confianza necesaria para que yo Para blanquee. Mirá lo que es. O sea, los empresarios una cosa cuando hacen declaraciones. Cuando están en off, te dice yo con este gobierno y con esta AFIP no blanqueo. Ojo con eso. Porque por eso apuntan al blanqueo hormiga, permiten que los dólares que están en
en malas condiciones puedan entrar al sistema, pero no resuelve el problema. Estaría bueno, le podés poner a esos dólares manchados, le pones tu nombre, por si un día quieren pagar la deuda con eso. Decir, mira, ese dólar es mío, hermano. Vos sabés que hace unos años, cuando hice el libro sobre los banqueros, un funcionario que había sido funcionario del Banco Central en dictadura y fue funcionario del Banco Central con Menem, viste que hubo muchas continuidades ahí. Sí. Bueno, ese funcionario me dijo, el gran éxito que tuvo, primero la gestión de Aníbal Pastore, dicho sea de paso, ahí estaba Juan Carlos de Pablo. 4% arriba el dólar ahora, 4% arriba, el doble de la última vez que les conté. Íntimamente, lo que te voy a contar, está íntimamente vinculado con eso, y vos te vas a acordar. Para toda la generación que hoy está entre los 60 y los 70, el mejor ahorro en los ladrillos. La generación de hijos de inmigrantes tenía como concepto que cualquier posibilidad de ahorro había que invertirlo en ladrillos. Bueno, la financiarización de la economía, que se dio en etapas, que se consolida en dictadura y luego en la década del 90, rompe ese paradigma. ¿Y cómo lo rompe? Lo rompe generando atractivos financieros, o sea, que haya gente, ya hijos o nietos de inmigrantes que empiecen a creer que invertir en ladrillos no es necesario, que lo importante es el aquí y ahora, y para el aquí y ahora la timba te da ese beneficio inmediato, ese dulce. Y después rompiendo el sistema de crédito hipotecario, que es lo que vuelve prohibitivo el acceso a muchas personas a la inversión en ladrillos, porque salvo que entres en pozo, que es mucha gente no lo entiende, digamos, cómo funciona ese sistema, que mezcla sistema financiero con... Igual en Argentina hay mucha gente que hace 10 años, 15 años que tiene dólares guardados. Eso es un error enorme, ¿no? Yo un día le conté a mi querido Mario Weinfeld, que era como un hermano mayor para mí, y él siempre metía los ahorritos en dólares, y un día le digo, mira, yo siempre compré departamentos desde chico, compré mi primer departamento a los 20 años, lo pagué $11.000. A los 30 ya compré varios departamentos, tenía la empresa distribuidora de alimentos y los pagué $40.000, $45.000. Esos departamentos, que la mayoría los tengo, hoy cuestan $150.000. Es decir, si yo hubiera guardado los $10.000 del primer departamento, en vez de comprar departamento, lo hubiera guardado en una caja de seguridad, hoy no compraría ni la cochera. Es decir, a largo plazo siempre te conviene comprar propiedades. La timba es para los que están metidos ahí adentro, ¿no? Por eso, el valor del metro cuadrado hoy en Argentina, particularmente en las áreas metropolitanas, que es donde más se busca ahorrar en ladrillos, es prohibitivo para la gran mayoría de los ahorristas. Entonces, vos decís, es un error tener los dólares guardados, pero si vos tenés $10.000 guardados, ¿qué es el promedio de ahorro? Yo tengo una solución para los que tienen $10.000 guardados. Y me voy a pelear con todos ahora. Adelante, a ver. Escuchamos con atención. Hacer un negocio con el fútbol. A ver, hacer un negocio con el fútbol que... Yo creo que están... Yo los escuché. Que no sea... Por favor, no promuevas... Bueno, me voy a poner en contra de todo. Yo los escuché a todos cuando estaba de viaje, hablando del tema ese de si nos conviene, y todos decían, no, mira, salimos campeones del mundo y todos se criaron en un potrero. Sí, se criaron en un potrero, pero se fueron cuando tenían 10 años. Nosotros los vemos una vez cada 4 años, los europeos los ven todos los días, los explotan todos los días y generan un negocio enorme con nuestros jugadores que se hicieron con nuestros clubes de fútbol. Yo lo que digo es, hay que armar cada uno con sus socios, no con sus socios, ¿sí? Y que los socios puedan comprar acciones de ese club, que solamente se abra a los socios que ponerle que tengan más de 5 años de antigüedad. Cosa que no vayas ahora a hacerte socio y meterte en el negocio. Y que esos jugadores no se vayan. Invertir en fútbol, que los argentinos, ¿cuál es el problema de la economía bimonetaria? Y nunca lo van a arreglar, no importa que exporten lo que sea, no lo van a arreglar porque todo excedente de los argentinos va al dólar. El tuyo o el de Roca, todo va al dólar. Lo que tenemos que hacer es crear lugares, herramientas de inversión que no sean el dólar. ¿Qué más querés vos que no se te vayan los grandes jugadores de fútbol de tu club que vos amás? Entonces, vos invertís en eso, hacemos una liga acá y que los europeos los vean por televisión. Sí, igual en Brasil. Yo lo que digo, que hasta que no venga un gobierno, y no conozco a ninguno que esté pensando en eso, hasta que no venga un gobierno que diga,
muchachos, vamos a crear para que los argentinos que tienen para comprar $5.000, $10.000 tengan algo para hacer. Fideicomiso para comprar edificios. Y compramos un edificio entre todos. Entre 1.000 personas compramos un edificio de 20 Obligaciones departamentos. negociables para pymes. Obligación negociable para pymes. Ahí está, ¿entendés? Hay que crear un mercado para que los argentinos inviertan. ¿Qué más vas a querer invertir que en tu equipo de fútbol? Ahora vas a decir, no, porque los clubes chicos van a seguir existiendo. La sociedad de fomento donde yo aprendí a jugar al fútbol está. No se va a hacer una SA. Yo sé que van a estar todos en desacuerdo, que no quieren que haya plata en el medio. Pero No le veo ojo, porque mucho Brasil el impacto en fútbol la está economía recontra real. capitalizado y los pibes se van a los 18 años igual, ¿eh? No. Si vos le pagás lo que tenés que pagarle, el tipo se va a quedar acá. Pero hermano. Hendrix se acaba de ir al Real Madrid por 40 palos. Nunca un equipo argentino va a poder comprar un jugador de 16 años por 40 ¿Por qué palos. entre todos nos vamos a juntar 40 palos? Entre todos los socios de Boca no vamos a juntar 40 palos. ¿Cómo no vamos a juntar 40 palos? Y no sé si los socios del Palmeiras no pueden, Flamengo no pueden, en otra... ¿Por qué no van a poder? Bueno, no está sucediendo. No sucede hoy en día. Porque no Quizás abrieron en el día ese de negocio que mañana. digo yo. Tiene que ser para los socios. Para mí hay otra explicación, que es que estamos hablando de un mercado donde básicamente las operaciones son de lavado de dinero y quienes mandan en esas operaciones A y ver, fijan el precio. Macri tiene y un fijan plan el para precio. hacer un negocio él y sus amigos. Yo digo un plan nacional para que invertamos Está los bien, pero el argentinos. tema, lo que te está diciendo Nico, para mí, Roberto, es, entiendo yo, el valor de mercado te lo fijan aquellos que tienen posibilidades financieras que ninguna cooperativa de socios va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Emiratos Los Árabes clubes o tienen Qatar... 50.000 socios. No, está bien, pero Emiratos Árabes o Qatar te fijan el precio de su activo Bueno. con otro objetivo. Te vuelvo, que no es valorizar, no es valorizar sus ahorros. Yo esto lo discutí con grandes Coincido economistas con- de Argentina. Los departamentos en Argentina tienen el precio que les pone el campo. Cualquier productor agropecuario Correcto. tiene más poder de compra que nosotros. Pero si nosotros compramos todos juntos, podemos tener el mismo poder de compra que ellos. Por eso, El coincido en la problema idea es de que tener vos tenés herramientas de 20 inversión, ¿eh? millones de argentinos que invierten en dólares. 20 millones de argentinos que invierten en dólares. Tienen que dejar de invertir en dólares y invertir en instrumentos financieros que generemos. Correcto. Igual, Eso ese instrumento 100% financiero que vos proponés, yo no le veo mucho efecto en la economía real. Preferiría que el Estado promueva inversiones que tengan efecto en la economía real. Pero que Porque dejen el problema que tiene la vos Argentina es la creación de vos empleo. tenés que generar distintos tipos para cada uno. Correcto. Podés generar para el campo A mí también. me gusta, por eso, yo volvería a un esquema donde se privilegie la economía real desde el Estado, como política de Estado, que se privilegie la inversión en la economía real. La obligación negociable para pymes puede ser una herramienta, no sé, los ladrillos pueden ser otra. No sé, Uruguay está urbanizando pueblos que tenía pocos habitantes con el objetivo de hacer, por un lado, un desarrollo inmobiliario que genera dinámica, es el sector, se supone que la construcción es el sector más dinámico de la economía, en la Argentina no, pero se supone que la construcción es el sector más dinámico de la economía, y Uruguay está en esa, está en generar desarrollos inmobiliarios en pueblos, no sé, acá en Colonia, por ejemplo, y los viste de la primera ciudad inteligente de la Argentina. Ahora me comentaron el otro día que están tratando de hacer que en Córdoba funcione el primer Villa Carlos Paz, que sea la primera ciudad gamer de América Latina. ¿No? Entonces hay un grupo de inversores que quieren que Villa Carlos Paz sea la primera ciudad gamer de América Latina. Y le van a poner guita, marketing, bla. Villa Carlos Paz ya existe, pero... ¿Van a aparecer en Fortnite? Voy bueno, a es una aclarar por posibilidad. qué no se hace esto que yo digo, porque no soy el único que lo piensa. Porque los bancos prefieren que vos le hagas un plazo fijo y hacer los negocios ellos. Te da el plazo fijo, te da 2 Bueno, pesos sí, y los eso negocios lo hacen tuviéramos ellos. Eso es lo que ley de estaba entidades contando financieras con para la esta democracia y para un modelo de ¿Ves? desarrollo. Yo te pongo el fútbol como un ejemplo y no me sirve que me digan, no, pero se crearon un club y ahí están, son campeones. Sí, macho, pero yo los veo una vez cada 4 años jugar al fútbol. Y los europeos lo ven todos los días. Y ganan un montón de guita con la Liga Europea. Yo quiero que haya una Liga Sudamericana de Brasil y de Argentina, qué sé yo, y no va así que entre todos no podemos invertir eso, porque los argentinos ahora estamos en una crisis terrible. El año pasado nomás, que no estábamos bien, había más de 20 millones de argentinos que compraban dólares todos los meses. Todos los meses. Bueno, tenemos que dejar de comprar dólares. Es una inversión de mierda, por eso también conté lo de mis departamentos. No tiene sentido que vos comprás dólares porque es mejor que el peso, desde luego. Ahora, ¿qué pasa si yo te ofrezco algo? No, el tema es la falta de instrumentos que no sean. Pero nadie instrumentos tiene financieros interés en volátiles. crearlos porque nadie quiere sacarle el negocio a los bancos. Bueno, ahí está. Por eso yo te contaba la anécdota de este muchacho que me decía, el sistema de ahorro en Argentina se rompe cuando primero Danilo Pastore, después Martínez Dios y después Cavallo
financiariza la economía argentina. Porque ahí entra un actor que no existía, que ofrecía caramelo de madera, bueno, espejito de colores, o usen la figura que más les guste, a cambio de ese canuto. ¿Dejó de existir el canuto? No, porque cada vez se hizo más caro acceder, o más difícil o más sofisticado acceder a eso, entonces muchas personas directamente apostaron al dólar como única herramienta. Te digo más, de ahora ahorro. no me acordaba. No hace falta que pongas que el socio tenga 5 años. Mientras no permitas que nadie tenga más del 0,3% del total de las acciones, nadie va a manejar el club. Entonces, si vos tenés 20 millones de personas con capacidad de ahorro, mirá cuántos jugadores que podés comprar. Con $100 cada uno son 2.000 millones. Sin ánimo de chicana, no es muy distinta la explicación de Macri cuando presentó el fideicomiso. Pero yo dije que les iba a dar, que no les iba a gustar. Ahora, nadie tiene más del 0,3%, no lo maneja Macri el club, no, Macri no maneja el fideicomiso. Decía Macri. No, el tema, a ver, también para ponerle nombre y apellido a los responsables, porque después salen en los canales de televisión opinando. Acá hubo un gobierno que destruyó el mercado de bursátil en pesos porque por primera vez en la historia decidió defaltear una deuda en moneda local que había hecho el propio la CUNSA. Sí, era un mercado igual muy chiquito. Era muy chiquito, pero si hacen chiquito, además lo defolteás, para volver a reconstruirlo, el esfuerzo es el triple. Ahora yo sé que lo van a abordar con Alfredo mucho mejor, pero a mí siempre me interesa ir a la economía de bolsillo. ¿Por qué es importante lo que vamos a ver hoy en materia de crack financiero y el riesgo país que sube y el tipo de las cambio subas y bajas internacional? del dólar en este momento demuestran que el Banco Central está poniendo un montón de plata para ver si ¿y qué significa eso? Que en un futuro no muy lejano se va a mantener la atención sobre el tipo de cambio. Eso es tensión en los precios en una economía como la Argentina, donde en general está tan monopolizado algunos sectores que la sobrereacción en precios después no tiene marcha atrás. Y ese es un aspecto que ya hemos vivido muchas veces, y por eso yo vuelvo casi en el loop al comienzo de la charla. Ojo, por lo que vamos a ver hoy, va a tener un impacto en el bolsillo. Bolsillo que ya está exhausto. Esto de hoy, claro. Bolsillo esto va a seguir subiendo los precios. Que si, como todo indica, escala Medio Oriente, va a sufrir otro golpe a través de las naftas. Y yo vuelvo a algo que dijimos incontables veces, que es este gobierno, dicho en off, pero como vos decís, analistas de todos los medios en los últimos tiempos, dijo que su plan A, B y C es apostar al cambio de gobierno en Estados Unidos para recibir fondos frescos por parte del FMI. Pero le dieron una mala noticia el otro día. Pero no solo eso. Salió Claver Carone, el que le dio la plata a Macri para decir que a Milei no le iban a dar nada. Ahora, yo pero pregunto algo, poner que Claver Carone no existiera. Este Estados Unidos que estamos viendo ahora, si gana Trump, ¿ustedes creen que la prioridad en términos de política económica decir va a ser Argentina con este escenario? Claro. Porque lo que están hablando en Estados Unidos en este momento es que la recesión que vienen anunciando hace 2 años es inminente. Entonces, si Trump, vamos a asumir que gana como quiere el gobierno, asume en enero y asume una economía en camino a la recesión, pero dejamos de ser plan B, C, D, todo. Olvídate. O sea, estamos hablando de una persona que dice, su eslogan es Estados Unidos primero. Recordemos, no sé si lo contamos, que el hombre que le consiguió el crédito de $50.000 millones a Macri, que se llama Claver Carone, que en ese momento era el presidente del BID, dijo, a Milei no le vamos a dar nada. Así es. Porque no sabe inglés. Me pareció medio que... Sí, y porque está un poco peleado con francos, ¿no? Digamos, la verdad. Claver Carone está peleado con francos por una interna del BID, pero lo que dijo, ahí el comentario de Adri para aclararlo, lo que dijo Claver Carone fue, miren que Trump y Macri tenían una relación de 30 años, se conocían desde hace 30 años. Claro. Milei no solamente lo vio una sola vez, sino que ni siquiera sabe hablar inglés, con lo cual para establecer un vínculo de confianza le va a costar muchísimo más. Porque obviamente establecer un vínculo de confianza mediado por un traductor es más difícil que cuando podés charlar a solas. Eso es muy importante. Trump hizo saber que no le había caído tan simpático Milei, después de ese encuentro, que le había resultado incómodo el encuentro. Sí. Bueno, era insoportable. Era evidentemente incómodo. Era una cosa terrible. Igual la caracterización de Milei de ni siquiera sabe hablar inglés se da de bruces
contra esta idea de Milei que tiene de sí mismo de que es un gran líder mundial. Pero ese dato que dice Nico es muy relevante para explicar por qué Macri también le puede balizar a Milei las pocas posibilidades, las pocas ventanas que se le abran en el escenario internacional. Claro. Bueno, esto que está pasando hoy, que vamos a tener una crisis financiera muy grande, lo debilita muchísimo. Le va a subir los precios, le va a generar más dependencia de quienes lo quieren obligar a ayudarlo. Sí, sí, lo están balizando. Lo están en una situación muy complicada y guarda que sigue la crisis afuera. Argentina, en los 90 pasaba esto. En los 90 hubo una crisis en México chiquita, le llamamos efecto tequila, y en Argentina el desempleo se fue del 12 al 19%. Por la crisis de México. Después sufrió la crisis de Brasil. Después la crisis de... Cualquier país que tenía un pequeño problema, Argentina lo golpeaba. Esto es lo que está pasando hoy. ¿No te acordás con Macri? Devaluó la lira turca y acá el peso se fue de 20 a 40. Sí. Che, vamos a dejarlo entrar al jefe, Alfredo Zayat, que hable de economía. Dale. ¿Sí? Chao, muchas gracias. Chao. Tu elección